grupo de investigadores ha logrado descifrar uno de los dos últimos rollos del Mar Muerto que no se habían publicado. Un esfuerzo que ha durado un año recomponiendo cuidadosamente más de 60 pequeños fragmentos de texto, todos deshilachados en pedazos durante milenios. No solo eso, para hacerlo todo un poco más complicado, lo que estaba escrito en ellos no estaba destinado a que cualquiera lo pudiera leer. Había sido encriptado bajo un tipo de cifrado antiguo. Según ha contado Shmuel Ratson, investigador de la Universidad de Haifa en Israel. El pergamino está escrito en código, pero su contenido real es simple y bien conocido, y no había ninguna razón para ocultarlo. Esta práctica también se encuentra en muchos lugares fuera de Israel, donde los líderes escriben en código secreto, incluso cuando se discuten asuntos universalmente conocidos, como un reflejo de su estado. Estos manuscritos, o rollos, del Mar Muerto, llamados así por hallarse en grutas situadas en la zona de Qumrán, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos que datan de hace más de 2000 años. Los fragmentos cosidos, que anteriormente se pensaba que pertenecían a varios pergaminos diferentes, revelan descripciones de los hábitos de los misteriosos habitantes del desierto que escribieron los textos. Los historiadores hablan de nómadas que conformaban una especie de secta. Estos se referían a sí mismos como el Ya'ad, juntos, que muchos creen que era una antigua comunidad judía llamada esenios. Sin embargo, gran parte de lo que se sabe, o se cree saber, sobre la autoría de los rollos del Mar Muerto permanece en un continuo debate. Los textos, descubiertos por primera vez en cuevas hace 70 años por pastores en una región de Cisjordania, han fascinado a los historiadores. Más de 900 pergaminos que contienen algunas de las inscripciones más antiguas de la Biblia hebrea, lo que allanó el camino para el Antiguo Testamento cristiano. El último texto descifrado se refiere a los detalles del calendario de 364 días observado por la secta de Qumrán, un tema controvertido entre los antiguos judíos durante el llamado período del Segundo Templo. Según Ratson, el calendario lunar, que sigue el judaísmo hasta nuestros días, requiere una gran cantidad de decisiones humanas. Las personas deben mirar las estrellas y la luna e informar sobre sus observaciones, y alguien debe estar facultado para decidir sobre el nuevo mes. Por el contrario, el calendario de 364 días era perfecto. Debido a que este número se puede dividir en 4 y 7, las ocasiones especiales siempre caen en el mismo día. El calendario de Qumrán no cambia, y parece haber incorporado las creencias de los miembros de esta comunidad con respecto a la perfección y la santidad. El pergamino también parece revelar fechas importantes, festividades, en el calendario del grupo que no se mencionan en la Biblia, pero que se detallan en otros lugares en los rollos del Mar Muerto. Además, el texto revela algo nuevo para los investigadores. Una nueva interpretación de una palabra antigua. Tekufá, período, se usa en el manuscrito para indicar un día de transición especial entre cada temporada que pasa, y mientras el término había aparecido en otras partes, nunca antes tuvo ese nivel de contexto. Dicho esto, el objetivo general del cifrado no está del todo claro, parece que el cifrado era un medio de transmitir prestigio a los iniciados, pero no un medio de seguridad del 100% o impedir la comprensión por parte de otros miembros de la comunidad, finalizan en el estudio. Visto así, es posible que, después de todo, el misterioso cifrado de uno de los textos bíblicos más antiguos se deba simplemente a algo tan humano como el orgullo, y no tanto el secreto. Journal of Biblical Literature vía Atlas Obscura. El Dr. Shmuel Ratson, que colaboró con otro profesor de la universidad, Jonathan Ben Doth, acreditó parte de su éxito en la descifración de los pergaminos para notas hechas por un segundo autor corrigiendo el trabajo del primer autor. El buen es que esos comentarios fueron sugerencias que me ayudaron a descubrir el enigma, me mostraron cómo montar el pergamino, dijo al diario Haaretz. Este pergamino es uno de los 900 otros descubiertos en una cueva en Qumrán, solo por el Mar Muerto, en 1947, todos los cuales fueron descifrados. Los pergaminos fueron descubiertos por un pastor beduino en busca de una oveja perdida. Se cree que fueron escritos por los esenios, una secta judía disidente que retrocedió al desierto alrededor de Qumrán y sus cuevas. Los pergaminos incluyen varios de los primeros textos de la Biblia, incluyendo la copia más antigua de los 10 mandamientos. Este pergamino en particular, que acaba de ser descifrado, describe las celebraciones especiales realizadas por los esenios. Esta secta antigua utilizó un calendario de 364 días, a diferencia del calendario lunar tradicional todavía usado por los judíos hoy. Él describe las celebraciones, incluyendo los festivales de Nieuat, Nieuwine y Nieuwil, que fueron todos relacionados con el festival judío de Shavuot.
Ratson y Ben 2 también descubrieron que esta secta usó la palabra Tekufá para marcar la transición entre las 4 estaciones, la misma palabra hebrea moderna que significa período. Ahora es un hecho y aseguran que la Biblia todo su contenido es real, lo que por miles de años se ha querido decir que fueron humanos que escribieron, confirman que la Biblia fue inspirada por Dios. Dios es real, su palabra no falla y todo lo que el mundo está viviendo y lo que le espera está plasmado en las escrituras, que es la Biblia, la palabra de Dios. La veracidad de un hecho en la Biblia la cual se le había considerado como un mito. Una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros sucedió con astronautas y científicos espaciales. Estaban verificando la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años y en los próximos 1000 años. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choque con algo una vez que han entrado en órbita. Se debe proyectar la órbita en términos de la vida del satélite y saber la posición de los planetas para que no destruyan los satélites. Se hizo que la computadora corriera a través de los siglos y de repente se detuvo. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta, indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada o con los resultados al ser comparados con las normas establecidas. Los técnicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones. Preguntaron cuál era el problema y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia. Empezaron a rascarse la cabeza. No había respuesta. En el equipo había un cristiano que dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Ellos no le creyeron, pero como no tenían ninguna respuesta, le dijeron: muéstranos. Él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En ese pasaje Dios decía a Josué: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Josué estaba preocupado porque el enemigo los había rodeado y si oscurecía, el enemigo podía derrotarlos. Entonces Josué pidió al Señor que detuviera al sol. Y así sucedió. El sol se detuvo y la luna se paró y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los ingenieros del programa espacial dijeron: ese es el día que falta. Rápidamente verificaron en la computadora retrocediendo en el tiempo a la época descrita en la Biblia y descubrieron que se aproximaba, mas no era el lapso de tiempo exacto. El lapso que faltaba en la época de Josué era de 23 horas y 20 minutos, no era un día completo. Leyeron nuevamente en la Biblia y allí decía: casi un día entero. Josué 10:13. Estas palabritas en la Biblia son muy importantes. Parte del problema había sido solucionado. No obstante, faltaban 40 minutos. Esto ocasionaba un grande problema. Si no aparecían esos 40 minutos, había grandes discrepancias en los cálculos espaciales, debido a que los minutos se multiplican muchas veces en órbitas. Este cristiano recordó que hay un lugar en la Biblia donde se menciona que el sol retrocedió. Sus compañeros le dijeron que estaba loco. Sin embargo, permitieron que les mostrara en el segundo libro de Reyes, capítulo 28:10, donde la Biblia narra que Ezequías, quien estaba a punto de morir, fue visitado por el profeta Isaías, el cual le dijo que no moriría. Ezequías no creyó y le pidió por tanto una señal diciendo: avanzar a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva 10 grados. 10 grados son exactamente 40 minutos. 23 horas y 20 minutos en Josué, más 40 minutos en Segunda de Reyes, completan las 24 horas que los hombres del programa espacial tuvieron que añadir a la historia como el día que faltaba en el universo. El fruto prohibido de la Biblia nunca fue una manzana, fue un error de traducción para cualquier religión. La creencia en aquello que dictan las sagradas escrituras no deja de ser un acto de fe. En la historia de Adán y Eva, la más antigua de la Biblia, se produjo un error que va más allá de cualquier convicción. Jamás existió una manzana como fruto prohibido, fue un error de traducción. Para entender lo que ocurrió hay que retroceder muchos siglos en el tiempo, pero antes, vamos a repasar lo que dicen dos de los libros más leídos en la historia: la Biblia y el Corán.
Según las creencias judías, cristiana y musulmana, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que poblaron la tierra. Lo que para la ciencia fue una mujer africana, Eva mitocondrial, y su homólogo, Adán cromosomal y, estos libros lo resumieron de forma sencilla para las grandes masas, un día aparecieron y fueron los primeros, sin más explicación. Los libros cuentan que Adán fue creado primero, y que Dios, al ver al pobre hombre solo, se decidió por darle una compañera a partir de una costilla. Tampoco se explica el tipo de ingeniería. La historia hoy tendría difícilmente salida editorial, pero eran otros tiempos. Según las escrituras bíblicas, el relato del jardín del Edén comienza en el libro del Génesis, a partir del versículo 21 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Al Dios de la Biblia le gustaba ponerle retos a sus hijos, así que decidió probar la fidelidad y obediencia de Adán y Eva. ¿Qué hizo? Les dijo que comieran de todos los frutos de los árboles del paraíso excepto de uno, el cual les produciría la muerte si comían de él. En este punto aparece un personaje secundario, una serpiente parlante que representa el mal para tentar y engañar a Eva, quien acaba comiendo del fruto prohibido, una manzana. Luego Eva le da de comer a Adán, y como resultado de ambas decisiones, los dos terminan siendo expulsados del paraíso, lo que se ha conocido como el pecado original en la doctrina cristiana. Hasta aquí todo es más o menos conocido, solo que no es realmente así. El Génesis jamás nombra una manzana, simplemente se refiere a la fruta. Entonces, ¿quién se inventó todo? Como decíamos, para poder explicarlo tenemos que remontarnos al siglo IV después de Cristo. Cuando el Papa Dámaso I ordenó a su principal erudito de las Escrituras, Jerónimo de Estridón, que tradujera la Biblia hebrea original al latín. Un proyecto revolucionario que le llevó a Jerónimo 15 años, y que resultó en la famosísima Vulgata canónica. Para ello, utilizó el latín hablado por el hombre común, para el pueblo llano, aunque había una pega. Jerónimo no dominaba el hebreo. Como resultado de ello, el hombre confundió algunas palabras, siendo el más importante de los errores el que tenía que ver entre el sustantivo mlus, manzano, y el adjetivo malus, mal. Para ser exactos, originalmente en el Génesis dice, Lignus scientiae boni et mali, Dios indica a Adán y Eva que no deberán comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Jerónimo utilizó erróneamente el término mal por manzana, de forma que el vulgo que empezó a leer la nueva versión de la Biblia ignoró las escrituras originales hebreas y se quedó con la manzana como fruto. Además, en la Biblia hebrea se usa un término genérico, peri, para la fruta que cuelga del árbol del conocimiento del bien y del mal. No solo eso, para complicar un poco más las cosas, la palabra malus en tiempos de Jerónimo, y durante mucho tiempo después, podía referirse a cualquier fruta que llevara semillas. Una pera, por ejemplo, era una especie de malus, o un melocotón. Así se explica que el fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel tenga una serpiente enrollada alrededor de una higuera. Sea como fuere, tras la Vulgata, la manzana comenzó a dominar las obras de arte, y de las pinturas pasó a formar parte del imaginario común de la sociedad, siendo probablemente el Renacimiento el momento que más influyó en la imagen definitiva de ese fruto prohibido como una manzana. En cuanto al papel de la Iglesia durante todo este tiempo, fue de absoluto silencio. Quizás se pensó que la historia quedaba muy bien bajo el mito de la manzana, o quizás muchos ni siquiera lo sabían. Sea como fuere, en las escrituras originales jamás hubo una manzana para explicar ese pecado original.